Buenos días, mi nombre es Alejandro Pérez Dávila y hoy vamos a estar hablando de los arreglos en la programación. Pero primero, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es una estructura de datos que nos permite almacenar varios valores dentro de una misma variable. Vamos a dar un ejemplo, las listas. Las listas usualmente se pueden definir con el nombre de la variable, en este caso llamémosla L, y entre dos corchetes cada uno de los datos que va a contener. Puede ser un número, un string, muy importante, cada uno separado por comas. Puede ser un espacio vacío y así hasta acabar. Lo cerramos nuevamente con corchetes. O también podemos hacerlo de la siguiente forma. L es igual a list, que es el comando para convertir un tipo de dato en lista. Y aquí ponemos todos los datos separados por coma entre cada uno. ¿Qué tienen de bacano las listas? Que son dinámicas. Es decir, podemos decir si queremos quitar un dato, si queremos cambiarlo por otro, por ejemplo que este 1 se convierta en un 3. De pronto si queremos saber el índice de este dato, muy importante, programación se piensa a contar desde cero. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta lista 1, 2 y 3, el 1 está en la posición 0, el 2 en la posición 1 y el 3 en la posición 2, porque se empieza a contar desde 0. Un dato muy importante, y eso es muy genial porque podemos ver varios datos, podemos imprimir alguno específico, o por ejemplo si pusiéramos que me imprima todo el L, me imprimiría esta misma cadena de datos. Pasemos a las tuplas. Las tuplas son muy similares a los arreglos de hecho, es decir, a los arreglos de las listas. ¿Cuál es la diferencia? Que no son mutables, es decir, no se puede cambiar su contenido. Se pueden hacer de la forma T de tupla, y entre paréntesis, ojo, no hay corchete en paréntesis, la sucesión de datos 1, 2 y 3. O igualmente, T es igual a tuple y entre paréntesis la sucesión de datos. Algo muy genial es que podemos utilizar tanto list como tuple para ir cambiándolo. Por ejemplo, una lista la podemos convertir en una tupla y una tupla en una lista. Simplemente poniendo en ese paréntesis, en vez de una cadena de varios datos, simplemente poner el nombre de la variable. Entonces, ¿qué tienen de interesante las tuplas? Que nos permiten acceder rápidamente a todos los datos, e incluso que a veces llegan a ser hasta más ligeras que las listas. Podemos también obtener el índice de un dato, podemos imprimir alguno en específico, pero no podemos ni cambiarlo ni quitarlos. Y finalmente, tenemos los diccionarios, que realmente son muy interesantes, ya que guardan los datos en forma de llave y valor. Por ejemplo, yo abro un diccionario, pongámosle D es igual a, en este caso se abre con corchetes, supongamos n, dos puntos, es decir, la variable n va a tener el valor de Alejo, como quien dice el nombre es Alejandro, edad 14, y así sucesivamente, y finalmente lo cerramos. Muy importante al final de cada uno poner una coma. Y ahora podemos decir print d, y en vez de poner un índice ponemos la llave, en este caso por ejemplo puede ser n, y nos va a imprimir Alejo. Y eso es lo interesante de los diccionarios. De hecho, un diccionario también podemos utilizar list o tuple, o también podemos utilizar el comando dict, que sirve para que convertir un tipo de dato, puede ser incluso también una lista, un diccionario, pues en un diccionario. Esto nos permite acceder rápidamente a los datos e incluso organizarlos. Teniendo esto en cuenta, veamos algunos ejercicios prácticos. Bueno, ahora que nos encontramos en PC, tengo ese programa que hace diferentes cosas con dos tipos de arreglos de los que hablamos. Empecemos con las listas. En este caso tenemos una lista simple que va desde el 1 hasta el 10 y hacemos .pop al valor que está en la posición 0. En este caso, el 1. Vamos a ver cómo se ve la lista. Ay, permítanme borrar esto para que sea más organizado. Y efectivamente, ya no está el 1. Lo ponemos en comentario. .append. La función .append nos permite básicamente agregar un dato en la última posición. En este caso, adelante del 10 se va a poner un 20. Y pasa. Ahí está el 20 después del 10. Ahora tenemos poder decir que el dato en la posición 1, recordando que contamos desde 0, es decir, en este caso hablamos del 2, que el 2 de esta lista es igual a 17, es decir, que ahora va a ser un 17. Aquí está el 17.
Y ahora tenemos remove. Con remove pasa algo bastante interesante, y es que a diferencia de pop, este nos permite que el espacio no quede vacío del todo, dando la posibilidad de volver a agregarle un valor. Es decir, que no se remueve el espacio, sino que simplemente se quita el valor que tiene. Pero sustancialmente se ve igual, simplemente se quita el valor. Ahora veamos esta interesante función, for in lista print i. En este caso, cuando utilizamos un for en una lista, estamos viendo que recorra cada uno de los valores. Nos permite utilizar, por ejemplo, algún condicional para buscar alguno en específico, o simplemente irlo reemplazando. Pero en este caso, simplemente va a imprimir cada uno de los valores. Procedamos. Ahora tenemos una lista con diferentes datos, que de hecho en estas no solamente se pueden almacenar números, sino que, como se puede ver, también se pueden almacenar floats, también se pueden almacenar strings, incluso el popular cosito, que es un string simplemente vacío. Y imprimimos datos de diferentes índices. De hecho, aprovechando que añadí uno de más, lo voy a poner ahora mismo. Y estamos imprimiendo el 0, 1, 2 y 3. En este caso, ese lugar se vacío, pero en realidad es donde está ese cosito, sino que como es un string vacío no contiene nada. Y aquí hay una función interesante. Cuando decimos imprimir el índice menos algo, estamos contando es de la derecha hacia la izquierda, y en este caso se empieza desde 1. Entonces el menos 1 sería este string vacío. Efectivamente, si ponemos menos 2, ahora sería el 3.87. Del de delete es igualmente otra forma de poder quitar datos de la lista. Quito uno, quito Python, quito este string que decía Python. Y ahora vamos a ver algo muy interesante, que de hecho va a tomar importancia más adelante cuando estemos hablando de listas en forma de matrices, listas anidadas. Navegar es algo interesante, ya que en este caso tendremos que poner varios corchetes. En este caso, refiriéndonos, si ya pasó de la primera lista, qué valor toma la segunda, o si ya pasó de esta, y qué valor toma la tercera. En este caso, si simplemente ponemos el 2, va a tomar como que simplemente está en esta primera listica aquí. 0, 1, 2, nos va a imprimir el 3. Y el puntico, ¿por qué? 0, 1, 2, 3. Con ese 3 aquí ya está aquí. 0, 1, 2. De este 2 aquí, ya está aquí. 0, 1. Imprime el puntico. Y de hecho otra cosa es que se pueden concatenar. Mucho cuidado. A la hora de decir yo le voy a sumar algo a una lista, estamos desconcatenándolo. En materia de que sea otra lista. Como por ejemplo, aquí lo que va a pasar es que se va a concatenar este 4 y 5. Y se va a volver en este caso la lista 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Y también tenemos insert, que es para poder poner un valor en una posición determinada. Vamos a ver qué va a hacer en este caso. Wow, puse un 2. Le estaba diciendo que ponga un 2 en la posición 1, 0, 1. Es decir, lo va a poner entre el 1 y el 3. Bueno, de hecho me faltó otro, que voy a aprovechar este ejemplo aquí y lo voy a hacer, que es sum y que es len. Es decir, en este caso sum, la sumatoria de L nos va a sumar 1 y 3, que nos va a dar 4. Y len es la cantidad de datos. Ya vamos a ver qué nos va a dar. Nos da 2, porque nada más hay un 1 y un 3. Pero ahora, si hacemos el punto insert, nos debería de dar 3, efectivamente. Ahora pasemos con las tuplas, que de hecho se me fue aquí. Las tuplas de hecho son mucho más simples, ya que incluso directamente simplemente es que no se pueden editar. Aquí estoy convirtiendo la tupla en una lista, que ahora puedo hacer lo mismo acá arriba, pero como tal simplemente se comportan igual que una lista, pero siendo más ligeras y no mutables. De hecho, la función printType nos ayuda a conocer con qué tipo de datos estamos tratando. En este caso vamos a decir que es class tuple, es decir que es una tupla. Y también funcionan igualmente por intervalos al utilizar
Este edad 0 de aquí me va a imprimir el primer dato, que va a ser un 10. Veámoslo, voy a intentar ir un poquitico más rápido desde aquí, ya que se repiten muchas de las mismas ideas que vimos antes. Aquí está haciendo algo interesante. En este caso estoy tomando el valor de edades y estoy utilizando la función de arriba. Nada más que ahora el in, en vez de estar dentro de un ciclo, simplemente estamos asumiendo que si el valor que queremos verificar, supongamos que quiero saber si hay un 12, si el valor 12 está en edades, se dice que se encuentra. Efectivamente, y está en la posición. Aquí estamos utilizando .index, que nos sirve para conocer el valor de un dato determinado. Y igualmente, como habíamos hecho con la lista, tenemos el for in edades. Y también tenemos para convertir una tuple a una lista, que es con el comando tuple. Diccionarios, aquí viene lo interesante. Y de hecho incluso voy a quitar todo este comentario. Tenemos nombre, Alejandro, edad 14 y documento, este número aquí. Si lo imprimimos, ay, perdón, se me olvidó quitar esto. En este caso, vamos a ver cómo imprime todo ese diccionario. Podemos ver que efectivamente nos dice cada dato y la llave y el valor de esa llave. Pero ahora si yo le digo que me consiga get nombre, es decir, que me diga cuál es el nombre, me va a dar Alejandro. E igualmente también puedo convertir un diccionario en una lista. Y de hecho se va a ver de forma interesante, ya que para que una lista se pueda volver un diccionario, que de hecho se puede hacer con el comando dict, necesitamos que la cantidad de datos sea pares, ya que el siguiente se va a asumir que es el valor de la llave. Vean cómo se ve. Se ve realmente bastante similar. Simplemente que en este caso, de hecho lo vuelve a cargar, simplemente que en este caso ahora es una lista con la cual podemos interactuar. Esto nos puede ayudar a sortearlo, a interactuar con los datos de su interior sin tener que modificar directamente la programación original de la lista. Y ahora vamos con lo último, muy importante está aquí. Las matrices. Las matrices funcionan realmente muy similar a lo que habíamos hablado anteriormente de las listas anidadas. Por ejemplo, estoy aquí haciendo un pequeño for que se los voy a mostrar. En este caso lo que hace este for de aquí es simplemente crear una matriz llena de los datos que nosotros insertemos. Simplemente, dependiendo de la cantidad de filas que tenga, va a crear diferentes listas y esas listas las va a llenar de datos, de los datos que le demos. Y for fila y matriz, cada fila que tenga esta matriz se va a imprimir individualmente. Ya vamos a ver cómo se va a ver. Supongamos que yo quiero un 5x5, 5 filas, 5 columnas y todas con 0. Me va a generar esto. Entonces esto simplemente se hace con un for, que ese punto append que hace es crear cada uno de esos corchetes, cada una de estas, por así decirlo, mini listicas. Y lo que hace este de aquí es llenar todas esas listas en cada una del valor que le demos. Ahora, ¿cómo podemos reemplazar algún dato de estas? ¿Cómo podemos navegar dentro de estas? Vamos a ver. Simplemente tenemos que ir propiamente por cada fila y por cada columna, buscando por ejemplo en este caso un dato que queramos reemplazar. Vamos a correrlo. Aquí me va a pedir un dato. Supongamos que yo quiero reemplazar el 15 y lo quiero reemplazar por X. Se reemplazó el 15 por la X. Por eso, ¿cómo lo hace? Este for va a recorrer toda la length, es decir, va a recorrer todas las filas, similar a lo que hicimos acá arriba, y este va a recorrer dentro de cada fila. Por eso es que este for está dentro de este otro. Va a recorrer cada columna en busca de ese dato. ¿Y cómo podemos navegar dentro de una matriz? En este caso, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, el dato 10 nos va a imprimir el 11, ya que es fila columna. Entonces, fila 1, columna 0 nos da el 11. Y así sucesivamente. Esto fue todo. Espero les haya gustado mucho el video y nos vemos hasta la próxima.